Hoy, como cada miércoles, queremos mostrarles historias conmovedoras, historias hermosas, historias que van acompañadas del médico, esa persona que en oportunidades es tal vez quien te da la peor noticia, quien te acompaña durante todo el camino. Hoy tenemos a una pequeña de 17 años, ella se llama Vanessa Ansúrez y fue diagnosticada desde los 5 años con una enfermedad súper fuerte como es el Parkinson. Algo muy importante es que es una paciente del Hospital Carlos Andrade Marín y en que hace varios años, específicamente hace 2 años, le colocaron un estimulador vagal para controlar sus ataques de epilepsia. Esto ha cambiado totalmente su vida y su forma de llevarla en el colegio y con la familia. El estimulador vagal, para quienes no lo conocen, porque sé que todos debemos tal vez leer un poquito más sobre esto, esto disminuye la frecuencia y la severidad de los ataques de epilepsia. Algo muy interesante es que el aparato para la estimulación vagal consiste en un generador programable de un tamaño parecido al de un marcapasos cardíaco y que se sitúa al igual de que este aparato en la pared torácica. Algo muy interesante es que este generador está conectado a un electrodo bipolar que se coloca alrededor del nervio vago a nivel más o menos de la 5ª o la 6ª vértebra cervical. Pero para corroborar todo esto, quiero darle la bienvenida al médico de Vanessa, quien también nos estará dando su parte de la historia y evidentemente vamos a sensibilizar y buscar entender el recorrido y todo lo que viven estos pacientes, no solamente con estas enfermedades, sino con otros que también son tratados en el Hospital Carlos Andrade Marín. Acompáñenme, porque por aquí quiero darle la bienvenida. Desde bien temprano nos acompañan acá. Comenzamos por el doctor. Damos la bienvenida a Cristian Valencia, el jefe de la Unidad Técnica de Neurocirugía del Hospital Carlos Andrade Marín, el especialista también en neurocirugía por la Universidad San Francisco de Quito. Por supuesto, la protagonista de esta historia, Vanessa Ansúrez, que con 17 años ya nos viene a contar su historia. Hace 2 años le colocaron el estimulador vagal para controlar los ataques de epilepsia y además estudia en el colegio, le gusta dibujar y me cuentan que también es una excelente estudiante. Y a otra de las campeonas, podría decir yo, de esta historia es su mamá, Daisy Pazmiño, y gracias por supuesto a Daisy, Vanessa, quien de forma agregada le ha cuidado y nos ha acompañado en esta historia. Yo creo que evidentemente es una incorporación importantísima la de los padres hasta que los niños o los adolescentes o los adultos pueden llevar una mejor calidad de vida cuando tienen enfermedades como esta. ¿Por dónde comenzamos con esta historia, doctor Vanessa, su mamá Daisy, para entender evidentemente cómo comienza esta historia desde los 5 años? Me dice Daisy, la mamá de Vanessa, que le diagnostican la epilepsia, y algo bastante interesante es cómo se da en el caso de las personas que nos ven en casita y tienen nenes tal vez que tienen actividades diferentes musculares y que pueden tal vez notar esta diferencia en sus hijos. Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias. Es difícil, desde los 5 años me dijeron que tenía una epilepsia, y una epilepsia refractaria. ¿Usted lo notó evidentemente, era algo notable o fue algo leve desde un principio? No, fue un momento a otro, o sea, fue de la noche a la mañana, fue algo impresionable, que los asustamos y yo dije, ¿qué pasará? O sea, 5 años y comenzó a convulsionar de repente. Exactamente. Entonces ahí llamamos y la puse en el hospital del Baco Ortiz. Ya. ¿Y comenzó un tratamiento? Comenzó un tratamiento, sí, con fármacos. Con 3 comenzó. Pero a pesar de los 3 fármacos, no me accedía, igual seguía convulsionando. Claro que no tan frecuentemente, cada 4, 3 meses, 2 meses, así, pero se iba empeorando más y más. Claro. Daisy, ¿y estos primeros años entonces cómo los recuerda usted? Porque me dice que en caso de Vanessa, debido a que las convulsiones eran tan continuas, no tiene mucho recuerdo de esta primera etapa de su vida. No tengo mucho recuerdo. No, la nena, ¿usted cómo vivió esta primera etapa, estos primeros 10 años entonces? Es muy difícil. Para una madre es muy difícil. Claro. Porque, o sea, no te la espera de la noche a la mañana tener una niña con epilepsia. Es muy difícil. Es cierto. Doctor Cristian Valencia, quiero darle la palabra para continuar esta historia y luego ya entrarme a ver qué recuerda Vanessa de esto. Pero doctor Cristian, ¿cuándo es muy común, que no lo había visto, ver estos casos de epilepsia en niños tan chiquitos? Hola, buenos días. Bueno, soy Cristian Valencia, me presento únicamente ahora como parte del grupo que trabaja en la epilepsia dentro del hospital. Soy el neurocirujano, pero
junto a ella y atrás de ellos existe un grupo gigante de personas que están y que son las que más se sacan al aire como tal. En el hospital tenemos un neurólogo pediatra como Francisco Espinel, excelente, que es el que maneja a ella, todo el equipo que trabajó en su momento en terapia intensiva y todo lo demás. Respecto a la pregunta, la epilepsia comienza en todas las edades que uno se pueda ocurrir, desde muy chiquititos, mayores, a todas las edades. Una parte de ellas es una epilepsia de control relativamente fácil, es una enfermedad crónica que controlas con 1 o 2 tabletas. Okay. Pero el caso de la Vanessa no fue así. El caso de la Vanessa fueron 10 años en donde su cuadro clínico comenzó a empeorar, que fue cada vez más difícil de manejarlo solo con medicación, y que le había llevado varias veces a hospitales en una condición que se conoce como estatus convulsivo, o sea, en donde las convulsiones sencillamente no ceden. Le pones una medicación, 2, 3, 5, y las convulsiones persisten pese a todo ese tratamiento intenso y fuerte que puedes llegar a tener. Lo que ha comentado la mamá es la parte real. No es una enfermedad solo del paciente que la sufre, sino es algo que lo sufre y la vive también toda su familia. El núcleo familiar. Exactamente, porque ella no está enferma solita. Es la mamá, papá, lo que tienen que hacer para evitar que convulsione, los cuidados que tienen que llevar, la preocupación que involucra, e inclusive el hecho de desvincular de la parte de educación. Porque no es que no puedas seguir estudiando. La enfermedad no te deja porque te mantiene todo el tiempo o dormido o enfermo, y no te permite hacer una vida normal. Es cierto. ¿Qué incidencia tiene en el Ecuador en niños? ¿Es alta o es dentro del margen del resto de...? Es dentro del margen mundial establecido como tal. No somos, ventajosamente, no hemos destacado en esa área, pero es dentro del margen mundial, que es un problema importante también. Ya. Hay casos entonces en los que usted me comenta que la vida del paciente puede llegar a normalizarse cuando es una epilepsia bastante baja o bastante controlada con fármacos. Claro. ¿Y puede realizar una vida normal dentro de lo que cabe? Eso es lo que... La epilepsia es una enfermedad crónica. Entonces, si está bien manejada y la medicación es adecuada para esa persona, puede ser una vida completamente normal. Utilizarás fármacos durante X cantidad de tiempo y muchas veces para toda la vida, y con ese fármaco harás una vida normal. Pero hay cosas que se nos van de las manos y se nos van de la estadística, ¿no? Ya. Quiero darle la palabra a Vanessa, 17 años. ¿Cuándo cumples 17, Vane? ¿Cuándo cumple, mamita? El 10 de mayo. El 10 de mayo, cumple 17. Ya. Así es que estamos invitados entonces para el cumpleaños de Vane. Algo bastante importante. ¿Cómo te sientes, Vane, ahora? Yo bien. ¿Bien? Te preguntaba antes de comenzar el programa, ¿qué recuerdas tal vez de tu niñez, de tu infancia, cuando estabas más jovencita? Me recuerdo que que a mí me gustaba jugar en una barranca que teníamos antes. ¿Ya? Con mi ñaña en una tina. Ok. ¿Del colegio recuerdas de tus amiguitos del colegio, esos primeros años? ¿Es algo común, Doc, que tal vez el hecho de que estos primeros años ella haya tenido tantas convulsiones consecutivas, esto obviamente le trace un problema en lo que es recuerdos o evidentemente en el aprendizaje, en el lenguaje? Sí, desventajosamente es una de las cosas que no te permite hacer una epilepsia que no es fácil controlar. Claro, cuando empieza desde tan temprano. Exactamente, entonces tu cerebro trabaja normalmente tanto tiempo que no te permite captar lo que estás viviendo en ese instante. Yeah. Y como las convulsiones es una actividad inusual en el cerebro, no te permite tener recuerdos de esa época. Entonces, evidentemente, también el aprendizaje está limitado a través de eso. No supe lo que aprendí, lo olvidé o no lo retuve. O no lo recuerdo, sí, exactamente. Para eso entonces voy a solicitar acá la memoria, que sí debe estar perfecta, de Mami Daisy, porque evidentemente los padres somos, lo sentimos en carne propia, porque los hijos yo creo que nos duelen en carne propia, ¿cierto? Entonces, usted sí puede recordar cada detalle. Y quiero que usted, porque hay muchas personas que están en casa y que evidentemente tienen casos parecidos, tal vez no una epilepsia en un hijo, pero sí evidentemente alguna otra enfermedad que es sumamente fuerte, y que usted le cuente esa historia desde su punto de vista como madre y cómo les puede usted ayudar, orientar, crearse esa vinculación con las personas que nos escuchan, y cómo ha sido estos primeros años, cómo usted tener la fortaleza para ayudarla a ella, evidentemente.
ayudarle a ella a recordar. Sí le converso yo las cosas. Le pregunto, Vanessa, ¿te acuerdas de algo? A veces incluso las profesoras me miran a ver a ella, le digo, esa es tu profesora. Y dice, no mami, no me acuerdo. Claro, porque fue en años anteriores tal vez. Mami, y cuando ya a los 5 años se le presenta de la nada esta enfermedad, comienza con tratamientos, ¿cómo fueron estos primeros 10 años? Es decir, hasta que lo operaron, que tenía 14. ¿Fue constantemente como ellos me cuentan, o qué tan constante las convulsiones en un día? Prácticamente cuando llegó ahí al Bacortí, hubo tratamientos, sí, constantemente. Sí, les pasaba y volvía vuelta y vuelta, regresaba al hospital. Es decir, que en un día habían unas 6 convulsiones aproximadamente. Aproximadamente, sí. Pero ya llegó la etapa de los 10 años más o menos, o menos. Ella llegó a convulsionar más y más y más, y para uno padre es difícil, o sea, uno es esperante, digo, ¿qué hago? ¿Cómo le ayudo a mi hija? Dios mío. Pero bueno, doy gracias a Dios que me fui al hospital de Carlos Andrade de Marín. Gracias a Dios me ayudaron ahí. Y entró una etapa que fue muy difícil. Difícil para uno, madre, padre, es muy difícil ver a su hija de entrar en esa etapa. Es así. Doctor Cristian, me dice que hubo un episodio que fue el que determinó que a Vanessa se le realizara esta intervención quirúrgica para controlar el nervio vago, que es lo que hace que finalmente se controlen las convulsiones y la epilepsia, y que fue evidentemente un episodio súper crucial que estuvo casi 23 días, me dicen, en terapia intensiva, en convulsiones continuas. Hubo que inducirle un coma para que evidentemente estuviera un poquito más resguardada. Usted coménteme este episodio. Justo fue el cuadro de la Vanessa. La Vanessa era una epilepsia de difícil control, refractaria a todo lo que se había hecho. Y en ese cuadro entró en una condición que se conoce como estatus convulsivo. El estatus convulsivo es convulsionas, convulsionas, convulsionas y no sales de ahí. Tanto en la clásica convulsión de película, que te mueves por todo lado, como en una convulsión que no se manifiesta en movimiento, pero que en cambio en la actividad del cerebro se ve completamente anormal. Claro, ya. Entonces, les llevó a ese punto en donde no fue necesario solo el manejo en el piso general de pediatría, sino donde requería ya terapia intensiva. Y en terapia intensiva se utilizaron fármacos endovenosos de todas las clases que se pueda imaginar para intentar que ese cerebro se normalice, se tranquilice. Y llegaba a puntos en donde parecía que habíamos vencido a la convulsión, porque ella estaba tranquila, no se conectaba aún, pero no había movimiento. Pero hacíamos el examen, que es el electroencefalografía, y el cerebro estaba terriblemente desarticulado. Entonces fueron 23 días en donde teníamos ya un estudio de su cerebro, una resonancia. La Vane tiene lesiones en su cerebro que eran potencialmente quirúrgicas, pero resultaba que su convulsión o su epilepsia no solo se disparaba de ese sitio que su cerebro tenía ese problema, sino disparaba por todo lado. Porque es importante acotar que hay otras soluciones, se puede decir bastante radicales o importantes para la epilepsia, que es otra operación que es específicamente en el área del cerebro. Pero Vane no era candidata porque tenía convulsiones de diferentes áreas del cerebro. Se veía que disparaba izquierda, derecha, frontal, temporal, por todo lado. Entonces, algo bastante fuerte. ¿Es usual ver epilepsias así de fuertes o ella era No es usual, o sea, no es usual. Ella es la excepción de la excepción como tal. Increíble. Y como era este caso especial, la excepción de la excepción, también tomamos la determinación con el grupo que trabajamos en epilepsia en hacer algo que también es la excepción de la excepción, que es colocar un estimulador vagal en estatus convulsivo. Que no es una regla como tal, es una anécdota de la medicina, pero creíamos que era la mejor solución para ella en ese instante. Y resultó. Y le preguntaba yo, ¿por qué si ha habido un avance impresionante, me comentan ustedes, en estos últimos 2 años, y resultó también, fue una de las últimas opciones que se pensó, ¿a qué personas entonces es indicada esta operación para inhibir el nervio vago? Claro, y en el caso de la Vanessa fue porque la conocimos ese mes y pico que pasó en el hospital. Pero los que se benefician de estimulación vagal son precisamente personas con epilepsia de difícil control, en donde normalmente no hay una lesión en el cerebro definida, un punto que dispara, sino que disparan varios sitios. Entonces, digamos que es una epilepsia difusa, entre comillas.
Entonces, ese es el grupo que mejor se beneficia y los que se han implantado hemos ido bastante bien con todo esto. Claro. Algo interesante es que más adelante, después de la pausa, Doc, yo quiero que usted me comente paso a paso cómo entonces es esta intervención. Evidentemente sabemos que ella puede, según lo que hemos leído, hay como un imán en el cual tal vez se ayuda evidentemente a que ella pueda controlar también estas epilepsias o que baje su severidad. Y algo muy interesante es, evidentemente, desde el punto familiar, cómo se vivió esto y que sé que ha sido algo beneficioso para su salud, para su calidad de vida, que ahora ya puede incorporarse al colegio y que es algo que le gusta además, y todo eso lo vamos a comentar más adelante. Hacemos una pausa en nuestro Más Cerca hoy miércoles, hablando de historias hermosas entre médicos pacientes, y tenemos acá la protagonista, quien nos ayuda evidentemente la parte familiar, que es impresionantemente importante para que una nena como esta pueda recuperarse y evidentemente apoyarnos en la familia. En breves minutos estamos con más, no se mueva. Y hablando de enfermedad que pueda, quiero continuar para retomar y ya conocer el desenlace, si se puede decir, este final feliz que ha tenido esta historia de Vanessa, una pequeña que desde los 5 años sufre de epilepsia sumamente grave y que hace 2 años, cuando tenía aproximadamente 14, 15 años, se le realizó una cirugía donde por medio de un dispositivo se controla el nervio vago y hace que evidentemente mejore su calidad de vida. Las epilepsias, me dicen, han desaparecido prácticamente. Y estamos acompañadas, como ya saben, de su doctor, de mami y por supuesto la protagonista de este caso, Vanessa. Quedamos, Doc, en ese momento justo en el que, debido a este episodio tan fuerte, en el que estuvo prácticamente 23 días con epilepsias constantes, donde tuvo que inducirse al coma, decidieron practicarle esta cirugía a Vanessa. Y quiero que usted me brevemente y en castellano común para que todos podamos entender cómo es esta cirugía. Es complicado, evidentemente se coloca un dispositivo en el cuerpo de ella. Es un implante que coloca, es como un marcapasos del nervio vago, para que entiendan, porque la gente escucha mucho marcapasos. Lo que haces es, a través de una incisión en el cuello, llegas al nervio vago, que es un nervio delgadito, muy pegado a la carótida de la tráquea. A ese le envuelves con un electrodo y después colocas en el pecho un generador, que es como una batería. Este generador tiene la batería y un sistema que permite dar descargas eléctricas constantemente. Entonces, una incisión acá, otra acá, lo conectas, y en el caso de la Vane hubo que colocarle enseguida la estimulación para intentar sacar de este estatus convulsivo, estos 23 días de convulsiones persistentes. Y nos fue tan bien que a las 13 horas ya no había actividad de epilepsia ni en ella, ni en el electroencefalograma. Es decir, ni visibles ni cerebralmente. Ni cerebralmente, ni ninguna de las dos. Y también ha ido con ella que en estos 2 años no ha tenido crisis. De haber tenido 7, 8, 9, 10 crisis por día, de haber tenido varios eventos de este estatus convulsivo, de los cuales salió y del anterior no salió, en 2 años 0 crisis. Claro. Una sola vez utilizó el magneto que tienes en la mano, que es un magneto que es una forma para tener una estimulación de rescate. Entonces es una locura, estamos muy contentos y eso ha hecho que la Vane tenga una vida mucho mejor, que cada vez se le incorpore más actividades normales, que la familia esté más tranquila y ese es el gran desenlace. Esto que tenemos acá se supone que se usa cuando mami, papi o ella misma, las personas cercanas, ven que está produciéndose una epilepsia. Me dicen que empieza como a desmayarse. Y se acerca evidentemente donde está el dispositivo, que en este caso está acá cerca del pecho, y esto hace que haya una corriente eléctrica que evidentemente suprima esta epilepsia. Pero gracias a Dios esto no se usaba en 2 años, lo que quiere decir que la vida de Vanessa cambió radicalmente, de tener 6 epilepsias diarias a tener una epilepsia cada 2 años, si se puede decir de esta forma. Sí, así es. Y algo que me impresiona también es, evidentemente me comentas que debe recambiarse o debe hacerse la sustitución de la batería que se tiene en el pecho, que esto depende de la cantidad de epilepsias que una persona sufra, porque es como una batería de celular que mientras más se usa más se va acabando, pero en el caso de Vanessa, gracias a Dios nos va a durar por mucho tiempo más, porque está perfecta. Está enterita. No se ha usado. Sí, lo básico nada más, la programación basal, usual que necesita ella para mantenerse sin crisis. Y estamos muy contentos, es un caso genial, es una anécdota, pero nos ha ido de película. Y es de estos milagros médicos.
que tal vez no era aplicable para ella, pero se arriesgaron. Exactamente. Y fue... Son decisiones que tomas en la medicina con la familia en función de ellos, de los pacientes, de la Vanessa. Ahora sí, Vanessa ya casi terminando el programa ha perdido todo el miedo y ya me puede contar un poquito más. Me contaba en la pausa que le gusta mucho dibujar, que le gustaba mucho el fútbol y que ahora practica bicicleta todos los días. Vane, cuéntame, ¿es cierto? Sí. A ver, ¿a qué equipo de fútbol le ibas acá en el Ecuador? ¿O le vas? Emelec. Al Emelec. Ah, ¿qué tal? Ah, le va entonces a la competencia de acá de Quito. Terrible. Terrible. Para los quiteños terrible, ¿no? ¿Ustedes son de la costa o son de acá de la sierra? No, de la costa. De la costa. Entonces ella lleva su corazoncito costeño y bueno, se le perdona. Algo muy importante, Vane, me dice que te gustan las manualidades. ¿Qué te gusta hacer? A ver, jugar con la goma, Ajá. pegar papeles. Estás construyendo algo con paletitas, me contabas. Sí, estoy construyendo donde se mete un celular y donde se mete lápices. Súper. Me dices que quieres ir a la Carolina a pasear en la bicicleta. ¿A dónde? En una tablita Ah, que hay, como con los patines, que hay una quebrada. es una rampa súper alta y ella ya quiere lanzarse de ahí, mami. Y ella quiere ser Ella ya está lista. Sí. Algo impresionante es ver estos rostros de felicidad y que yo como madre digo, haber pasado por algo como esto, Daisy, debe ser impresionante. ¿Qué mensaje le das a los padres que tienen nenes que evidentemente tienen alguna dificultad como esta? ¿Cómo y de dónde sacar la fuerza? Hay que tener mucha fuerza, pedirle mucho a Dios, fortaleza y seguir adelante, de tener mucha paciencia, nosotros como madre, más como madre porque el padre pasa trabajando, uno madre queda en la casa viendo a sus hijos. Claro. Y que tengamos mucha paciencia y que la persona que tiene el estimulador, no son todas las personas que el 100% que le hacen, ¿no? Porque tener mucha paciencia que poco a poco le va haciendo. Y sí, me cambió la vida. ¿Para qué me cambió súper bien la vida con el estimulador? Porque Vanessa tiene hermanos, tienes otros nenes, ¿cierto? ¿Perdón? Tienes otros hijos. Sí, Vanessa tiene una hermana, la mayor. Ya. Sí. Y vemos que entonces la atención prácticamente está toda dirigida a Vanessa. ¿Cómo mantener ese equilibrio entre los otros hijos que tal vez no demandan tanta atención? Bueno, la mayor ya no está conmigo y ella ya tiene compromiso. Ya. Ya solamente la Ya tengo. estaba grandecita. Ya, sí, ya. Y bueno, cuando ella comenzó los 5 años, sí, mi hija prácticamente no pasó conmigo, la mayor. Ella es que crió con la abuelita. Debido Pero a la atención que requería Vanessa. Exactamente, sí. Pero le afectó mucho a la mayor. ¿Para qué? Claro. Pero Y es bueno. algo que decíamos, Doc, no es solamente la paciente, es algo Es familia. familiar, es el núcleo familiar, es los hermanos, los abuelos, se involucran, por supuesto, para ayudar. Papi, que casi siempre está trabajando para proveer todo lo que se necesita Claro. en este tipo de operaciones tan costosas. Me hablaba que solamente el implante, Doc, tiene un costo en medicina privada de $30.000. Sí, 30.000 y algo más, solo el implante. Es decir, que la Ajá. cirugía asciende a unos $45.000 en, medicina, en lo que es el área privada de la medicina. Sí, al menos eso y para arriba. Como somos seguro social, evidentemente eso no le costó nada Claro, a ellos. no tuvo un costo Ajá. más que el aporte al IES que tiene papi, que trabaja. Exactamente, del aporte que tuvo ella y se benefició completamente. Y si te pones a ver, no importa cuánto cuesta, lo que hemos ahorrado en ella, en que reingrese, lo que hemos despertado en ella, que esté mucho mejor en casa, La que se calidad de vida que reincorpore, le han generado. es una locura y eso es lo que realmente nos importa a nosotros. Es cierto. Hay algo muy lindo que me decía Vanessa. Cuando salí de la cirugía, dice, yo pensaba que no iba a volver a caminar. ¿Y cómo fue el volver a caminar? Porque estuvo más de un mes, obviamente, en cama y esto hace que el tono muscular se pierda y que no tenga la fuerza. Y es una rehabilitación para poder volver a caminar. ¿Cómo fue esto, Vane? ¿Cómo recuerdas? Me mató la curiosidad, entonces me levanté de la silla, me prendí de una pared Ok. y comencé a caminar. Me puse feliz porque ya podía caminar y me fui a la cocina. ¿Y te preparaste algo? ¿Comiste? ¿Qué recuerdas de ese día? Ahí me parece que estaba mi mami. ¿El estado de ánimo cómo era? De mi mami ¿Cómo era estaba, normal. mami? ¿Ya estaba más tranquila Vanessa? Sí, ya estaba más tranquila y yo me sentí feliz porque imagínese verla levantar, o sea, ella con su fuerza Claro. se levantó a querer caminar. Tuvo el ánimo, porque después de estar en cama
convulsionando y en coma prácticamente tantos días. El apoyo de la familia, el ánimo también, o sea, eso es importante también, ¿no? Principalmente la mamá y el papá, decirle, tú puedes, tú no te vas a quedar ahí, tú puedes. Eso es lo más importante. Es cierto. ¿Cómo han sido estos últimos meses? ¿Cómo te va en el colegio? Cuéntame qué materia te gusta más. Mate. Matemática. Y me decías que también educación física te gusta bastante. Sí. ¿Qué haces en educación física? ¿No mucho o sí está súper activa Vanessa ahora? Un poco. ¿Un poco? Sí. A ver, ¿y no te cuesta entonces nadita las matemáticas? No, solo un poquito de cerebro. Ay, en el colegio me dice que se ha reintegrado, que es lo más importante, que obviamente en este episodio tuvo que abandonar el colegio y ahora ya está yendo 3 veces al día, que es algo bastante interesante. 3 veces a la semana. 3 veces a la semana, perdón, cierto. Sí, gracias a Dios sí se ha entregado bien, va muy bien. Claro que no tiene las notas como los otros niños que debe de tener, pero prácticamente ahorita en la libreta sacó 8. Claro. 8, 0 puntos. Claro, bastante bien, considerando sí, claro. que evidentemente tuvo este periodo en el cual, debido a la epilepsia, no tuvo el nivel de aprendizaje o la capacidad de aprendizaje que tuvieron otros niños, que como usted me dice, estuvo en epilepsia constante y esto hace que el aprendizaje, el lenguaje, el retener las cosas, les haya dificultado bastante, ¿no? Así es. ¿Cómo hacer para nivelar entonces a estos nenes cuando ya, como vemos, Vanessa, tienen una calidad de vida mejor y evidentemente no sufren de epilepsia? Claro, ajustar a la carta al desarrollo de cada guagua, ¿no? ¿Ya? Necesitas saber en qué es mejor ella, cuánto tiempo necesitas dedicarlo y eso ajustarlo para que cada vez sea mejor. O sea, intentar integrar a una vida normal lo más rápido que puedes. Claro, aprovechando que evidentemente ahora tiene toda la capacidad y evidentemente no está con alguna enfermedad que le aqueje. Me decía que se dormecía bastante cuando tenía las epilepsias. Sí, y se dormecía bastante, 1 hora, a veces se quedaba ahí. Claro, ¿y con qué ánimo un nene estudia o practica un deporte o aprende alguna actividad extracurricular? Prácticamente en las noches tenía más crisis, en el día casi, pero cuando ya entró a la etapa era muy difícil. Pero antes entraba de 10, 20 veces. Increíble. O sea, era terrible. Hasta 50 veces llegaban las convulsiones. Claro. O sea, era una cosa desesperante para uno. Y considerando, Doc, ya para finalizar, que cada epilepsia va sufriendo parte del cerebro, claro, y van abriendo pérdidas de neuronas. Sí, o sea, conexiones adentro no se hacen de forma adecuada. Lo que tienes que hacer para interiorizar el conocimiento no se hace de forma adecuada y por lo tanto te vas retrasando. Y ya cuando quitas ese espacio vas mejorando las cosas y va mejorando tu estilo de vida. Ya. Doc, usted que ha visto este caso, ya para despedirnos nos quedan breves minutos para que podamos hacer un balance de la vida de Vanessa desde que usted la conoce ya hace algunos años hasta ahora. Como médico, como ser humano, evidentemente la satisfacción es grande. Pero más allá de esto, ¿qué mensaje le da a la población, a la gente, a los otros doctores como usted, colegas, que evidentemente hacen día a día un trabajo súper importante para mejorar la calidad de vida de las personas? ¿Qué mensaje final podemos dar? Primero, seamos un equipo, ¿sí? Porque estas enfermedades tan terribles como las que pasó la Vane no son cosas fáciles. Entonces, un equipo en donde trabajamos todos en función de ellos es importante. Te menciono Francisco Espinel, nuestro neurólogo pediatra, la Angélica Ortiz, nuestro neurólogo de adultos, la gente que está trabajando en eso, toda la gente de terapia intensiva, toda la gente de piso. Claro. Equipos de trabajo que funcionen en pos de esto. Y a la gente siempre hay alternativas y las podemos hacer aquí en el país. Claro. Entonces, eso también es importante. No hay que dejarse vencer ni como familia ni como paciente. Y siempre habrá opciones y es lo que buscamos los médicos. Así es, Doc. Y en el caso de Daisy, mamita, también queremos unas palabras finales y yo creo que algo muy importante, doctor, hablando de la musicoterapia, es ver esa sensación o ese enlace que nosotros podemos crear a veces con los médicos que va más allá de la medicina, cuando te dan una mano, cuando te miran a los ojos, cuando evidentemente se crea una camaradería increíble porque a cualquier hora del día o de la noche tú les debes hacer una llamada de emergencia y se vuelven parte de la familia, ¿cierto? Sí, yo quiero darle gracias a Dios y al doctor Espinel, al doctor que está aquí presente, que gracias a Dios por ellos está mi hija de pie. Así es. Sí.
Y Vane. él y el estimulador. Exactamente. Nos vamos, Vane. Un mensaje a todos los amigos que te ven, a los nenes que tal vez hayan pasado alguna enfermedad tan fuerte, tan grave como tú. ¿Cómo tener fuerzas? ¿En qué piensas? Yo pienso en mis papás y en mi perrito. ¿Y qué les recomiendas a ellos para tener esa Y en mi fortaleza y tener esa actitud y andar alegres, felices y poder salir de cama y poder caminar así como tú lo hiciste? ¿Qué les recomiendas a los nenes que te ven? Que no se rindan Ok. y que le hagan caso a su médico. Sí, señor. Caso al médico, a mami y a papi, que a fin de cuentas somos los que queremos lo mejor para ellos. Estoy agradecida, evidentemente, por haberme dado la oportunidad de conocerlos, por haber tenido este enlace, conocer historias que nos tocan el corazón y que evidentemente son impresionantes y que a todos nosotros nos pueden hacer reflexionar. Vanessa, nuestra protagonista y paciente, Daisy, su mamá, y aquí que nos acompaña el especialista Cristian Valencia, quien también hizo posible todo este milagro. Gracias, doctor, por la labor que realizan todos los días a diferentes pacientes que, bueno, hacen posible que mejoren su calidad de vida, y ustedes por abrirnos con esta historia tan hermosa. Nosotros mañana jueves no se pueden perder el programa porque estaremos hablando de emprendimientos y del comercio justo, diferentes temas que nos sirven y que son de interés día a día para nuestra casa y para nuestra vida. Gracias por acompañarnos y a terminar esta semana pequeñita pero sustanciosa con todas las fuerzas del mundo, y que tengan un excelente día. Quiero que sepas cuánto me haces bien. Me haces bien.